Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto, porque recuerda que donde estás no es. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de María Elena Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que te damos la bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en este espacio. Te lo agradecemos. No te alcanzo a oír. Espero que tú me... Iniciamos entonces con el tema de hoy. Ok, bien, pues bienvenidos. Quiero hacer un poco de recuento de mi participación anterior, donde el tema fue dar gracias. Y esto salía a luz, porque en principio Dios había puesto dar la palabra gozo, pero al dar el gozo, estaba yo pasando por una situación, bueno, no una situación, sino más bien yo quería dar a conocer ese gozo que el Señor había puesto en mi corazón, pero para tener ese gozo dice que en la plenitud de su presencia hay gozo. Entonces cuando yo puedo, solamente cuando estoy en su presencia de manera plena, puedo sentir ese gozo. Y de ahí sale la situación, porque ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué no podemos sentir ese gozo? ¿Por qué no podemos sentir su presencia plena? Y viendo un poco qué era lo que había pasado, por qué el hombre se ha separado de Dios y cada vez no queremos acercarnos a Él y cada vez entramos en más corrupción. Hay una palabra en Romanos 1:21 y lo había citado la vez pasada, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces de esta escritura fue como el programa anterior, escogí dar la palabra gracias. Entonces, ¿por qué es importante dar gracias? Porque dice que como no lo glorificaron y no le dieron gracias, entonces, ¿qué sucedió? Dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, lo que dice es que su razonamiento fue superior al conocimiento de Dios. Entonces, en ese sentido, tratando de llevar un camino lógico para poder llegar a esa presencia de Él, a ese gozo de Él, no es dar gracias en principio, que fue la plática anterior, pero ahora es ¿por qué no damos gracias? Y en estos días que estaba reflexionando sobre qué palabra daría continuidad a esto, el Señor me trajo humildad. Y yo decía, bueno, es porque humilde lo que nosotros conocemos o lo que nosotros pensamos que debe ser humildad, pero realmente la humildad es algo mucho más profundo, algo que hay en nuestro corazón, en el caso cuando no tenemos esa humildad y que a veces no lo sabemos que no tenemos esa humildad. Inclusive hoy mismo para poder expresarles a ustedes este tema, yo me vi con la necesidad de conocer qué tan limitada soy como ser humano. Y eso lo pude ver precisamente cuando yo estoy estudiando el tema sobre la humildad y que gracias a Dios el Señor puso en mis manos una enseñanza. Yo puedo palpar y puedo ver eso que nos sucede al ser humano. Y lógicamente al no tener humildad se levanta orgullo. Y al tener orgullo
pensamos que somos superiores. Inclusive aquí podemos entender que podemos ser superiores a nuestro Dios o ser superiores a Él. Dice en el diccionario, el significado de humildad dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y bueno, este es el significado del diccionario, de lo que nosotros interpretamos o conocemos como humildad. Pero en esta enseñanza que el Señor puso en mis manos, vean el concepto que pone. Dice, un sentido de nuestra propia bajeza, y bajeza siendo como somos tan pequeños, tan ruines o tan mezquinos o tan, tan inferiores, comparativo, dice, por un sentido de nuestra propia bajeza comparativa con una disposición a un comportamiento correspondiente a eso. O sea, de acuerdo a mi sentir de lo que soy yo, voy a tener una disposición a comportarme de esa manera. Entonces, en la medida que yo me conozca realmente qué soy o quién soy, es como me voy a comportar. Entonces, si yo reconozco, o sea, si yo sé y puedo darme cuenta de estas limitaciones o de estas debilidades que hay en mí, entonces no podría yo enorgullecerme o sentir orgullo. Y para esto hay algo muy importante que el Señor pone en 1 Corintios 13, 4, 5, que es el amor cristiano contra el orgullo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, la humildad, vamos a poner que un espíritu cristiano o un espíritu de amor o un espíritu de Dios es contrario a este orgullo, es contrario a esa vanagloria, es contrario a esa disposición o ese comportamiento en nosotros. Y para esto es tan importante que conozcamos a Dios, que nuestra comparación, si no podemos ver a nuestro Creador, es muy difícil que podamos ver nuestra condición. Dice que un sentido correcto, o sea, este sentimiento, este sentir de nuestro propio ser, dice, un sentido correcto de sí es con respecto a Dios. Cuando hacemos este sentir o podemos compararnos con respecto a Dios, entonces ayuda a una comprensión justa del lugar donde pertenecemos. O sea, cuando yo puedo compararme con Dios, entonces puedo saber realmente cuál es mi posición. Si no me comparo con Dios, voy a pensar que en principio lo bueno que hay en mí me pertenece, la sabiduría me pertenece, e inclusive pensar que soy más buena que Dios o que soy más justa que Dios o que soy más sabia que Dios. Entonces es muy importante para yo llegar a tener humildad, a tener un sentido real
de quién soy, tengo que compararme con Dios. Y esto lo hizo Abraham en Génesis 18. Él se pudo dar cuenta que hay una distancia infinita entre Dios y nosotros. O sea, hay algo, somos tan diferentes, Dios y nosotros. Nosotros fuimos creados a Él, a imagen y semejanza, sí, a imagen y semejanza. Pero hay un abismo entre Dios y nosotros en todos los aspectos, y ahorita lo vamos a ver. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar de mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Ahí él se pudo dar cuenta de que podía hablar con Dios, aunque él no era nada. Él pudo ver a este Dios tan inmenso, tan grande, tan poderoso. Y entonces se pudo dar cuenta quién era él. Este Dios a quien nos creó, este Dios en quien vivimos, este Dios en quien nos movemos y en quien tenemos nuestro ser. O sea, nosotros no fuimos creados de manera espontánea. Él nos creó. Nuestra vida depende de Él. Nos movemos porque Él permite que nos movamos. Vivamos porque Él permite que vivamos. Entonces, todo lo que sale de mí viene de Él. Cuando yo empiezo a reconocer esto, ya no hay más jactancia. Porque aún los dones o talentos o la inteligencia o la manera de ser viene de Él. Yo les comentaba al principio de esta charla que yo de esto mismo, ¿cómo explicarlo? Dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no podría hacerlo. Hasta en este sentido de cómo dar a conocer una verdad, necesito de su ayuda. Necesito de esa dependencia a Él. De esta comparación que yo puedo hacer a Dios, entonces de esta surge nuestra balanza con otros semejantes. Entonces yo ya puedo ver a esta otra persona que también tiene carencias, que también tiene vida, que fue creado, que tiene dones, que tiene talentos, pero ya puedo ver y compararme con un semejante. Entonces primero tengo que hacer una comparación con Dios, y de esa comparación con Dios entonces puedo hacer una comparación con otra persona, porque también Él es una persona con limitantes. Es una persona también que si Él hay inteligencia mayor que la mía, es porque Dios se la ha dado. Y porque Dios quiere darle eso a Él. O si me lo da a mí también. Es Dios quien otorga eso. Es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien da el talento, es Dios que da la habilidad, es Dios que da todo a cada uno de nosotros. Entonces dice que un hombre que tiene sus ojos abiertos para mirarse con respecto a Dios, abrirá sus ojos para verse con los demás. Entonces, no solamente tengo que ser humilde para conocer realmente mi situación en relación con este Dios, con este creador,
sino también me va a poder, puedo ver entonces ya mi relación con, mi comparación con otras personas. Ahora, dice, hay dos formas de que nos podemos ver. Una es nuestro aspecto natural y otra también es nuestro aspecto, con la caída del hombre, nuestro aspecto moral. Y ese aspecto natural con Dios y ese aspecto moral comparado con Dios. Entonces, si empezamos a ver las características naturales, ¿no? Que yo tengo comparada con Dios. Entonces, Él es infinitamente, o sea, yo soy inferior. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Y yo no. Y todas las características que Él tiene, yo no las tengo. Él es perfecto. En Él solamente hay perfección. Es inmensamente grande, inmensamente poderoso. Puedo compararme en su majestad. Yo no la tengo. Y entonces puedo entender por qué Dios dice que conociéndolo, o sea, sabiendo esto ahora de Él, dice que no le glorificaron. Claro que tengo que glorificarlo. Darle la honra, el honor, porque Él lo merece todo. Por eso ahora yo puedo ver mi condición. Ahora puedo ver realmente qué tan separada estoy de ese Dios tan maravilloso, tan hermoso, tan perfecto. Vamos a revisar la sabiduría en Salmo 73, 22. Dice, tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti. Yo que me considero sabia, dice, era un tonto delante de ti. Si yo me comparo con tu sabiduría, con la sabiduría de Dios, soy una tonta. Porque esta sabiduría, adivinen, proviene de Él. Esta pequeña sabiduría o grande sabiduría que tenga proviene de Dios. Dios la implantó, Dios me la dio. En Proverbios 32 dice, ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Ni yo misma puedo entender, ahora que estaba tenido oportunidad de estar viendo este tema más ampliamente sobre lo que Dios ha hecho, toda la creación que Dios ha hecho, en su inmensa sabiduría, el ser humano, la naturaleza, todo el comportamiento, todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él. Entonces, cuando empiezas a ver el funcionamiento, tan solo el funcionamiento de nosotros, o sea, te maravillas de la sabiduría que tiene Dios. Y este reconocimiento de todo lo grande que es, de todo lo perfecto que es, entonces me genera a mí una dependencia de mi insuficiente, de una dependencia de Él. Ya no dependo de mi sabiduría porque mi sabiduría es tan limitada. Por eso necesito depender de Él, de su sabiduría. Su grandeza, por lo que es Señor y soberano. Entonces, es una manera correcta
que me someta a esa autoridad, porque Él es rey, Él es soberano, Él aplica justicia, Él es justo, 100% justo. Entonces, puedo someterme a esa autoridad. Además, es correcto hacerlo. Si no lo hiciera, si yo pensara que si yo obrara o me comportara de acuerdo a mi justicia, entonces están de acuerdo que no sería, digamos, inteligente de mi parte, porque mi justicia puede fallar, pero la de Él no. La de Él es perfecta. Entonces me puedo someter a su autoridad y también a su voluntad. No hay otro soberano. No existe ninguna autoridad en el universo como la autoridad de Él. Y bueno, eso sería en la parte natural, ¿no? Esto sería en la parte de la creación, en la parte que cómo estamos hechos, cómo estamos diseñados, cómo estamos, cuando Él nos puso, cuando Él nos creó con todas estas características de Él, nos dio sabiduría, nos dio autoridad, nos dio todas estas características que Él tiene, Él las colocó en nosotros. Pero cuando viene la caída, entonces ahora mi comparación va a ser como pecador contra un Dios santo, contra un Dios perfecto. Entonces ahora, digamos que ya tengo unas dos características. Primero, que soy inferior que Él naturalmente, y segundo, que por mi pecado ahora estamos más separados o fuimos más separados por ese pecado que está en mí ahora ante un Dios justo y un Dios santo. Entonces, le decíamos ese Dios puro ante nuestra contaminación y nuestra impureza. Entonces, cuando yo me empiezo a comparar en ese sentido, en lo moral, cualquier pensamiento puro que venga de mí, están de acuerdo que no es realmente solamente sus pensamientos. Sus pensamientos son puros y son santos. No están contaminados. Y los de nosotros sí. Entonces, viendo esta condición, ya nuestro enfoque es distinto, ¿no? Ya nuestra manera de pensar sobre nosotros es muy distinta. Ya nos ponemos realmente en la posición o en el lugar en donde estamos. Entonces, cuando tenemos siempre esta situación presente, ahora sabemos que no nos corresponde enorgullecernos o gloriarnos o quitarle una gloria que le pertenece a Él. Y si recuerdan la escritura de Romanos, que dice que no le dieron la gloria. O sea, no reconocieron todo esto que es Él. Y ni le dieron gracias. Porque en su perfección, hasta la misericordia. No somos merecedores de misericordia, pero Él la da. Él la da. Entonces, en Isaías 6:5, esto fue lo que dijo, recuerden, Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Él pudo ver esto,
Entonces reconoció, ¿sabes que estoy muerto? Nada de lo que yo tenga es suficiente para estar ante su presencia. Por eso dijo, soy muerto. Entonces vean que podemos primero ver la misericordia y después profundizar sobre su gracia. Que este Dios tan grande, este Dios tan hermoso, este Dios tan maravilloso, haya querido tener nuevamente una relación con nosotros, y lo que nos impedía podernos acercar a Él lo quitara. Pero por otro lado, ahora reconocemos que nada, por eso yo creo que Dios no dio la ley, pero no era posible por las obras, porque ya habíamos, no había manera. No había manera que consiguiéramos la salvación por obras. No es posible. En Job 42, 5, 6, recuerden, dice que primero él pues exponía, ¿no? Que era un hombre justo, que en fin, ¿no? Le decía a Dios, y ya después cuando se confronta con Dios, porque realmente Dios le dice, sí, pues ahora cíñete los lomos porque vas a decirme, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando yo ordenaba? Y entonces ya después él dice, de oídas y había oído, o sea, sabía más o menos cómo era. Dice, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese momento Job estaba conociendo su condición real. Y recuerden que que Job no había dicho que era justo, sino Dios dijo que era un hombre justo. Pero aún así, habían cosas en Job que él no conocía, que no sabía de sí mismo, hasta que fue comparado con Dios. Entonces, cuando nosotros queramos levantarnos o ensalzarnos o sentirnos orgullo o sentirnos vanagloria, quitarle que la gloria sea para nosotros, recordemos que todo proviene de Él. Él es el único que merece gloria. Nos colocamos realmente en la posición en la que debemos estar y agradecerle por eso que ha compartido con nosotros, por llamarnos hijos. Agradecerle. Y así como hay un camino de retroceso, que no le dieron la gloria y tampoco le dieron las gracias, hay un proceso para acercarnos a su presencia. Porque una vez que hemos sido reconocidos o que reconocemos realmente nuestra posición, entonces nosotros empezamos a dar gracias. Gracias de todo. Gracias de la vida, gracias de la salud, gracias de la familia, porque de Él viene la familia. De Él viene todo. De Él viene tu trabajo, de Él viene tu habilidad, de Él viene Él pone el conocimiento. Y cuando mi conocimiento humano quiere ser superior al conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento de la Biblia, mi conocimiento, mi razonamiento quiere pensar o quiere creer que es superior al de Dios, entonces viene ahí, viene la caída. Y es lo que estamos viendo actualmente en la humanidad. Viene el pecado, la corrupción, en descendencia, ¿no?
Y ahí en Romanos continúa y qué es lo que va a suceder, ¿no? Se entenebrece nuestro entendimiento, ya no pensamos que nosotros somos, pensamos que es nuestras habilidades, nuestros conocimientos, etcétera. Y bueno, pues esta parte, estamos hablando sobre Dios, entonces que necesito compararme con Dios. Y entonces este conocimiento hacia Dios, lo que va a hacer es que yo tenga un comportamiento hacia Dios. Este conocimiento entonces ahora va a ser cómo me comporto ante Dios. Entonces dice, reconoce que tenemos un corazón, reconozco que soy inferior a Dios, que mi confianza, que soy indigno de misericordia, porque luego a veces también le reclamamos, ¿no? Como si tuviéramos el derecho. Él la da, pero no porque la merezcamos. Otra cosa es que desconfiamos ya de nosotros mismos y dependemos de Él. Ahora sí puedo ver, o sea, que no puedo confiar en mí. No puedo confiar en mí, en mi intuición, en mis sentimientos, en mi inteligencia. No puedo confiar. Tengo que confiar en Él. Otra cosa que hace es que estoy dispuesta a renunciar a toda gloria. Ay, cuando puedo ver esta diferencia, ahora sé que no me pertenece a mí absolutamente nada, ningún honor, nada que yo haya hecho, porque viene, si hay algo bueno que yo haga, viene de Él. Y la gloria la merece Él. Todo lo merece Él. Y cuando yo sé esto, entonces me es más fácil someterme a Él. Ahora, cuando yo hago todas estas, hago estos comportamientos hacia Dios, también, digamos que ahora yo puedo verlo con una realidad, cómo debo de comportarme con mis semejantes, cómo estoy en posición con ellos. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. A mí me gustaría en el siguiente programa dar un poquito más este comportamiento ahora hacia los demás en humildad para saber y para poder comprender realmente qué es humildad. Les agradezco este tiempo, este espacio. Y si Dios quiere, ahora sí estoy segura que si Dios quiere, nos vemos en 15 días.